The International Association for the Study of Pain defines orofacial pain as pain from local causes, which could be dental or temporomandibular joint or masticatory muscle pain. It could be neuropathic in origin, or it could be referred from distant sites, such as in the case of myofascial pain. The problem is that many of these conditions, including systemic disorders, will present as if they are primary odontogenic problems. The problem is that dentists tend to treat more mechanically rather than thinking with their fingers than with thinking with their brains, excuse me. But the fact is that you need to have an accurate diagnosis, and if it's not clearly of odontogenic origin, you really need to go deep into the diagnosis and come up with an accurate answer before you can effectively treat. Never do non-reversible treatment without an accurate diagnosis. Tenemos la posibilidad de tener estos dos grandes máximo exponentes. La verdad que tener a Gary Head, que tiene 75 años y sigue siendo un crack vigente, actualizado, leyendo. Ayer hizo una presentación increíble, brillante. O sea, es una de las mejores presentaciones que he visto yo en dolor. Y Manfredín es como hoy día consignado dentro de los rankings mundiales de investigación y todo, como el número 1 en investigación en bruxismo y en trastornos temporomandibulares. O sea, hoy día en DOF 2019 tenemos probablemente dos de los exponentes máximos hoy día ahí, in situ. I think that the diagnosis is important, as in every part of medicine or medical field. Honestly, this is a very special branch of dentistry, and the goal of my lectures, or at least one of the goals of my lectures, has always been try to focus on the need to be smart, to think, because contrary to the most part of the dental activities, in which diagnostic is not so important because most of the activities are technical, in the field of pain medicine, whether in front of temporomandibular disorder patient or complex chronic orofacial pain cases, having a comprehensive diagnostic evaluation, including history taking, including semiological assessment, including cooperation with colleagues, is absolutely fundamental to steer the treatment. En el dolor facial, el paciente es la clave, donde tú tienes que, desde el momento que entra, tienes que observarlo, cómo viene, lo que sabemos hace mucho tiempo, cómo en el fondo existen ejes en el área del dolor facial que tiene que ver con el sueño, con las emociones y con la patología propiamente tal, neurobiológica, y cómo todas esas interactúan. Entonces, cuando tú evalúas a un paciente, lo evalúas in toto a un paciente en 360 grados con todas sus complejidades. Entonces, es una especialidad que es muy humana, que requiere habilidades blandas por lo mismo, saber cómo entrar con el paciente, entrar en empatía, y eso es algo que lamentablemente en odontología no se nos enseña. Entonces nosotros muchas veces tenemos que los alumnos enfatizar, y por eso que tenemos un psicólogo, por ejemplo, que va a estar hoy día, que es Leonardo Carrasco, que no solamente nos ayuda a evaluar a los pacientes, sino que también ayuda a intentar tener estrategias de cómo llegar con un paciente con dolor que está complejo, que está traumatizado por el dolor. El odontólogo tiene que conocer, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas variables, ¿no?, psicosociales que van a tener de alguna manera sujeto su pronóstico, ¿no? En su deseo de que los pacientes mejoren, bien, poder estar atento a identificar cuáles son esos indicadores, ¿no?, de la salud mental, ¿sí?, que podrían condicionar el éxito del tratamiento es fundamental. Y por otro lado, en el manejo, ya aquellos procesos psicológicos o emocionales, ¿no?, y conductuales que están tras los cuadros de dolor, ¿sí?, requieren un manejo multidisciplinario, integral, ¿no?, donde la mirada de varios especialistas, ¿sí?, generan sin duda una mayor sinergia en el tratamiento y por lo tanto favorecen el éxito. La importancia de la entrevista, ¿cierto?, el tiempo que se debe tomar para evaluar un paciente, que es lo más importante, y la conexión con el paciente, el realmente importarse por el paciente, que el paciente sienta eso, el simplemente tomarle la mano, que el paciente sienta que uno está preocupado por él, que realmente le importa, hacer preguntas sobre su rutina, qué hace, todos los detalles de cómo llegó a la situación en que se encuentra ahora, a su situación de dolor. With regard to the need for orofacial pain dentists to have a good relationship with their medical colleagues, this cannot be overstated. The fact is that orofacial pain
fits in an area between medicine and dentistry. This is beyond the training of the general dentist in undergraduate dental school, and it is something that the physicians are not aware of, or even if they were, they have an inability to treat properly because they're not trained to work in the mouth. So when you have an issue of a orofacial pain disorder, the orofacial pain dentist is actually the necessary missing link between dentistry and medicine, and for that reason, multidisciplinary approach and having an awareness of what the neurologist does, what the rheumatologist does, and what other branches of medicine do and how they can interact is extremely important. The concept of evidence-based medicine is misleading because there are some people who rely too much on evidence-based medicine and they simply believe that reviewing the literature is the best way to provide evidence-based suggestion to treat or to manage our patients. That's not true because part of the evidence should be necessarily based, and it is based by definition, on the clinical experience and on the patient's expectations and needs. So, of course, we cannot have evidence-based answers at the level of the individual. Okay, so we cannot treat individually based on evidence-based medicine, but evidence-based medicine can give us a nice framework to know what to do and what not to do, and then to choose the best protocol or the best situation or the best way to manage symptoms in our patient. The most important stuff to remind is that we don't have to go outside the boundary of guidelines, because in this field I listen to too many protocols relying on ideas that are outside of the boundaries of the evidence-based medicine guidelines. La verdad que para nosotros es espectacular poder aportar en el fondo a la odontología chilena, como ha sido siempre nuestro leitmotiv. Aportar en el fondo trayendo gente de calidad que en el fondo nos enseñe y nos haga mejorar aún más. Y disfrutar como nosotros, como gozamos como niños, de grandes expositores y de unas presentaciones brillantes. Estamos felices, demasiado felices. Rodrigo subió una publicación y otro colega de otro país dice, pero ustedes están con los... Tienen en un congreso a los dos personajes más codiciados de este momento, así como que no lo podía creer la suerte que teníamos. Y la verdad es cierto, tenemos mucha suerte y estamos muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación, de que hayan venido. Estamos muy agradecidos de toda la gente que se inscribió, toda la gente que apareció.